Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el verso 3. Cuando lo encuentre, un fuerte amén, por favor. Aleluya. Amén. El verso 3 dice así, la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Señor, le adoramos, le exaltamos. Ahora, Señor, queremos también ser bendecidos con esta palabra. Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dé un aplauso de ofrendas al Señor en esta noche, en esta tarde. Tome su lugar y vamos a besarnos en la presencia del Señor. Amén. A su nombre. Gloria sea el Señor. Bien, estamos, hermanos, compartiendo, preparándonos para enfrentar al enemigo. Amén, iglesia. Preparándonos para enfrentar al enemigo. Ya hablamos el domingo antepasado, hablamos sobre la resistencia, hablamos, hermanos, sobre el aborrecimiento, hablamos también sobre el conocimiento. Ahora vamos a hablar, amados hermanos, sobre la persistencia, sobre la separación y, amado hermano, hablaremos también de que Dios utiliza personas comunes para llevar a cabo su plan divino, su propósito. ¿Amén, hermanos? Amén. Así que, para recordarle un poquito sobre el aborrecer, compartíamos el domingo antepasado esta enseñanza sobre, hermano, que hay personas que estando en la iglesia, amados hermanos, viven una vida sin fruto. Aún escuchando la palabra, hay personas, hermano, que viven una vida que no prosperan, que no se ve el fruto del Espíritu Santo en aquella persona. Y, amados hermanos, la razón por la cual las personas no avanzan, por la cual las personas se quedan estancados en esa área de su vida espiritual, es, hermano, porque no tienen una buena relación con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Como decía nuestro hermano Eduardo, la persona que piensa que el ofrendar o el dar diezmos no es de Dios, entonces, hermano, es porque no tiene una buena relación con Dios, ¿verdad? Se les ha enseñado sobre las primicias, cada año se habla, de vez en cuando se habla de sus ofrendas, se habla de sus diezmos, pero cuando una persona empieza a decir, no, es que yo no siento, imagínense que Dios sintiera, bueno, hoy no siento que tú no vas a ir al cielo. Oye, el Señor sintió el día de hoy que Dios no te va a dar vida, no te va a dar oxígeno, te lo va a cobrar. Imagínense, si Dios nos cobrara el oxígeno, ¿ya han investigado cuánto cuesta el oxígeno ahí en el hospital? No, ni asusto ni vaya, hermano, porque va a caer para atrás. Entonces, hermano, imagínense, hermano, que Dios se le ocurriera decir, hoy siento no darte oxígeno por unas 2 horas. Te voy a, en lugar de darte el 100%, te voy a dar la mitad, el 50%, hermano. Si teniendo el 100% somos, ¿verdad? Como somos. Imagínense, hermano. Entonces, si Dios dijera, hoy yo no siento, hoy sí siento, yo le doy gracias a Dios porque Él no es como nosotros, ¿verdad? Entonces, iglesia, yo compartía que en debemos de aborrecer la gente que vive de esta manera, es porque tiene un problema con Dios. Amén. Yo compartía en la mañana, les preguntaba, yo siempre trato de usar a los matrimonios con un semejante a Dios. Por ejemplo, les compartía, ¿por qué hay problemas en un matrimonio? El problema no viene de la noche a la mañana. Los problemas del matrimonio no es
es porque empezaron quizás hace un año o hace 2 años, ¿verdad que sí? No sucedió de la noche a la mañana el problema con el matrimonio. Le preguntaba que uno de los grandes problemas es, hermano, las finanzas en los matrimonios. Las personas que dan conferencias siempre están hablando. ¿Por qué? Porque son malos administradores de sus finanzas. Y el enemigo, hermano, va a venir, hermanos, a traer problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Entonces el enemigo, hermanos, va a venir, hermanos, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia, va a usar cualquier problema. Y una de las situaciones en los matrimonios, hablando creyentes o no creyentes, es el problema de las finanzas en un matrimonio. Es el grande problema. Y bueno, y de ahí empiezan los demás. Falta de comunicación, falta de aquello. Entonces, ¿qué pasa? Ese matrimonio se mete en problemas y uno de los dos, hermanos, empieza a fracasar en su responsabilidad de esposo o de esposa. En el cristianismo, en nosotros como iglesia del Señor, cuando empezamos a fallarle, cuando empezamos a pensar de esa manera, escuche, porque nuestra relación no está bien con nuestro Creador. ¿Por qué? El domingo pasado les decía que ¿por qué una persona que está en la iglesia, por qué, hermanos, se manifiestan los poderes malignos? Porque el diablo viene y se manifiesta en una persona que supuestamente cree en Dios, viene a la iglesia, pero de repente cuando se ora, hermanos, los demonios se manifiestan en esa persona. ¿Por qué? Si dice que ya aceptó a Cristo. ¿Por qué si ya está en la iglesia? ¿Por qué se manifiesta el enemigo en una persona que se dice ser creyente? Tremendo, ¿verdad? Bueno, la razón, hermanos, es porque esa persona sigue amando lo que Dios odia. Esa persona, hermano, sigue tratando con aquella situación, hermano, cuando Dios aborrece esa cosa. Entonces, si usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, recibimos algo que Dios aborrece, vamos a estar en conflicto con Dios. Si yo amo lo que Dios odia, va a haber un conflicto con mi espíritu y el espíritu de Dios. Amén, así es. Dice la Biblia, hermano, que el espíritu mora en nuestro corazón y no debe de morar alguien más en nuestro corazón, sino es el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, cuando en nuestro corazón, hermano, estamos abrazando las cosas que Dios aborrece, ya empezamos a tener una división con nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos ahí? Así que, entonces, hermano, cuando hablamos de la persistencia, vaya conmigo por favor a Salmos capítulo 18, en el verso 37, vamos a retomar el tema en esa parte, la persistencia. Escuchen bien lo que dice el salmista. El rey David dijo en el Salmo 18, en el verso 37, dice la palabra: perseguí a mis enemigos. ¿Ya lo tiene? Amén. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. ¿Estamos ahí? Amén. Mire, la persistencia, bendito sea el Señor, la capacidad de proseguir con decisión u obstinación a pesar de la opresión. Amén. Debemos, hermanos, de ser persistentes para luchar contra el enemigo. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. Amén. Dice el salmista: perseguí a quién? A mis enemigos. Amén. Y dice, hermano, y no solamente los persiguió para sacarlos fuera de su barrio o de su línea divisoria de lo que le pertenecía, sino que dice el salmista, hermano, que los no volví hasta que los hubo acabado. Amén. No solamente salió tras de ellos, no solamente los correteó, no solamente los persiguió,
persiguió, no dice que los alcanzó y no regresó hasta haberlos terminado, hasta que los aniquiló. ¿Está en la iglesia conmigo en esta noche? Amén. Así que, hermanos, debe la iglesia, nosotros, hermanos, debemos de proseguir con una decisión. Aunque haya opresión, el enemigo, hermano, viene a traer opresión, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El enemigo va a venir, hermanos, a traer opresión y va a estar buscando, hermano, alguna área de nuestras vidas para estarle dando a la vida de la persona. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo David? Dice que David, hermanos, los persiguió. Amén. Los persiguió hasta alcanzarlos. ¿Tuvo misericordia David de sus enemigos? Dice que, hermano, no regresó hasta haberlos acabado, hasta haberlos aniquilado a sus enemigos. Y yo siempre le he dicho a ustedes, siempre hemos enseñado, amados hermanos, si usted tiene un problema, con Dios, es porque el enemigo lo está oprimiendo. Hello. Cuando usted tiene un problema con Dios, cuando su relación no está bien con Dios, es porque hay un problema, es porque un enemigo de su alma le está dando batalla. Hello. Y yo le he dicho, hermano, usted tiene que saber qué es lo que le está causando el problema. Lo debemos de identificar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, hermano, si en la vida de la persona hay un enemigo que le está causando problemas, lo debemos de identificar. En el momento que la persona identifica al enemigo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo David? Lo persiguió, lo alcanzó y lo exterminó al enemigo. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, recuerden que están los enemigos, están los enemigos espirituales, los demonios que están fuera, que peleamos con ellos, pero también está uno dentro de nosotros. Y a ese hay que dominarlo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermanos, si el salmista dijo, perseguía a mis enemigos, escuchen, a lo mejor la persona no es solamente un enemigo que le está dando lata en su interior, a lo mejor 2 o 3. Dice aquel día, hermano, que aquel demonio se fue y regresó con ¿cuántos? 7, hermano. O sea que puede haber más que un enemigo en la vida de la persona. Amén. Entonces hay que identificar ese enemigo, aleluya, y como el salmista hay que perseguirlo y hay que destruirlo. No regrese hasta que usted no lo haya aniquilado. En el nombre del Señor. O sea, en nosotros, hermano, no está la capacidad, en nosotros no está la fuerza, pero todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Ahí es, amados hermanos, entonces debemos de persistir para luchar contra el enemigo. El enemigo está por ahí dentro de la persona y le prohíbe, le está molestando para no tener esa relación con su Padre Celestial. Alabamos al Señor, hermano. Así que entonces dice, amados, dice la separación. Entonces si Dios odia el pecado, vamos a odiar el pecado. Si Dios aborrece esto, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando dicen amén. Para que podamos tener una buena relación con Dios, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos a odiar lo que Dios odia. Bendito sea el Señor, para que podamos tener, hermanos, una relación
con nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 14, debe de haber una separación. Recuérdales esto, el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Debemos de mantenernos, hermano, apartados. Ninguna persona que está en la guerra, hermano, se deja enredar con los asuntos terrenales de esta vida, con nada de lo que tenga que ver en contra del reino de Dios. Amén, hermano. Amén. Hay personas que lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es, hermano, que cuando alguien salga por ahí y quiera contender con usted por la palabra, y haya más personas, haya testigos a su alrededor, y si aquella persona quiere contender con usted, hermano, mejor no diga nada. Quédese callado, pero cuando tenga la oportunidad, agarre a esa persona solo, que no esté con todos aquellos amigos, y dígale, dame un tiempecito, vamos a hablar de lo que me estabas diciendo con tus amigos allá. Porque cuando están allá, cuando están los 10, 15 o 5 personas, la persona se cree muy salsa porque, ¿verdad?, quiere avergonzar. Dice el apóstol Pablo, no digas nada, porque eso no va a servir a los oyentes. O sea, tenemos que edificar de esa manera, de no, hermano, de no estar contendiendo cuando hay gente alrededor. Mejor, repito, sacar a esa persona a un ladito, en algún día usted lo va a poder tratar de cara a cara, de persona a persona. Y le va a decir, a ver, Juanito, vente para acá. Allá estabas muy salsa, ¿verdad?, con los amigos. Vamos a sentarnos y vamos a platicar de lo que querías hablar allá enfrente de tus amigos. Y créanmelo, que cuando usted se sienta con alguien de cara a cara, se quedan mudos. Se quedan mudos. ¿Saben por qué? Porque el diablo normal le gusta hacer un ruido entre la bola. Ya cuando está solito, usted trae la unción del Santo de Israel, usted tiene la palabra de Dios con usted, y el Espíritu Santo le ha dado autoridad, le ha dado el poder. ¿Para qué? Para presentar el mensaje a las personas. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, amados hermanos, Dios utiliza a las personas comunes como usted y como yo para lograr su propósito. Dios, hermano, hay gente que dice, es que yo no sirvo para nada. No, es el enemigo lo que le está diciendo eso, ¿verdad? El enemigo va a venir, hermanos, ¿para qué? Para que usted no crea que es capaz. Le repito, quizás nosotros no seamos capaces por nuestra propia cuenta, pero con Dios, dice el apóstol Pablo, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que sí? Entonces quizás en mi persona, hermano, pues yo sea un significante, y lo soy. Dice la palabra, hermano, que Dios, hermano, apartó a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque dice la palabra que Dios, hermano, sacó a los que nadie daba un penny por ellos para avergonzar a los hombres que se creen sabios. Así que nosotros no es que lo podamos hacer, pero es, hermano, en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, iglesia? Entonces, hermano, como iglesia, como hijos de Dios, escúcheme bien, debemos de saber quién soy yo en Cristo. ¿Amén? Porque si usted no sabe, hermano, quién es usted en Cristo, escúcheme bien, el enemigo se va a dar vuelo en contra de usted. No sé si les comenté la otra vez cuando dice que se acercaron aquellos hombres y el enemigo les dijo, bueno, conozco a Pablo, conozco a Pedro, conozco a Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice, hermano, que salieron corriendo
el enemigo, el diablo, hermano, los dejó desnudos y aquella gente salió. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe quién es uno en Cristo. Ahora, pero si usted no sabe quién es en Cristo, ahí va a haber un grande problema. Si usted no sabe quién es usted en Cristo, entonces va a haber problema. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a darle, hermanos, carrilla. El enemigo va a venir, hermanos, a quererle oprimirlo, a golpearlo, porque usted no tiene ni idea quién es usted en Cristo. Amén. Sí. No hay el conocimiento en la persona quién es Él en Cristo Jesús. Mire, dice la palabra, hermano, que a través de Jesucristo, hermano, nosotros tenemos un lugar en los lugares, tenemos una posición en los lugares celestiales. ¿Dónde nos tiene el Señor, hermano? El Señor tiene en lugares celestiales. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, la palabra nos enseña, amados hermanos, que Cristo está muy por encima de todo principado y potestad. Y usted debe de saber quién es en Cristo, y a través de Él todo lo podemos lograr. Le repito, todo lo puedo en Cristo. A través de Jesucristo. No a través de lo que usted sabe o de lo que puede hacer. No. Cristo, usando el poder del Señor, usted y yo podemos lograr cosas que quizás antes no las podíamos lograr. ¿Cuándo dicen amén? Miren lo que dice Lucas. Vaya a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Un amén cuando lo encuentre. Lucas capítulo 10, bendito sea el Señor, dice la palabra: he aquí, ¿ya lo tienen? He aquí, os doy potestad, he aquí, os doy poder, os doy autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Es lo que hizo Cristo para usted. Es lo que hizo Cristo para la iglesia. Y cuando habla, hermano, cuando habla de las serpientes y los escorpiones, son términos, hermano, que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. Entonces dice el Señor: yo les doy poder y autoridad para que pisoteen las huestes del maligno, para que pisoteen la autoridad demoníaca. Fíjense, hermano, el poder que le ha dado a la iglesia, la autoridad que le ha dado a la iglesia. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Entonces, hermanos, el creyente tiene dominio sobre los espíritus malos, porque Cristo se le ha dado su poder y autoridad. En uno solo, hermano, uno no puede tener la autoridad para ir a echar fuera demonios, ¿verdad? Pero a través de la autoridad y el poder de Jesucristo, hermano, la iglesia tiene ese poder. ¿Cuántos están aquí? Ahora, aquí hay algo muy difícil. Si en su vida usted no tiene la autoridad y el poder para echar fuera a ese enemigo, para derrotarlo, entonces no piense que puede ir a sacar demonios de alguien más. ¿Hello? Sí, que el enemigo le va a decir, como le dijeron aquí: ¿tú quién eres? Yo conozco a Pablo, conozco a Pedro, pero ¿tú quién eres? El enemigo va a hacer ahí su choza. ¿Por qué? Porque la persona no tiene autoridad. Escuche, y no solamente cuando hablamos de un enemigo de algún pecado, la gente cree inmediatamente que es adulterio, que es fornicación, pero hay otras cosas. Hay otras cosas, hermano, en lo interior de la persona. No solamente es adulterio y fornicación. Hay otras cosas que la persona, hermano, guarda allá en un rincón de su corazón, pero ahí lo trae. Ahí lo trae todavía, ¿verdad? Alguna persona, hermano, en su infidelidad a Dios puede hacer
otras cosas, no solamente el pecado de adulterio y fornicación en la persona carnalmente. Puede ser tocado en otras áreas, inclusive, amado hermano, su propio trabajo puede ser un pecado que le está perturbando su relación con Dios. Yo lo creo de esa forma. Porque imagínense, pónganse a pensar, decir así, la persona, hermano, la persona trabaja 16 horas. Póngase a pensar, ¿verdad? La persona trabaja 16 horas, hermano. ¿Usted cree que cuando llega a casa viene con ganas de leer la Biblia después de trabajar 16 horas? Y empieza a leer un pico, un palo, una pala y un pico. ¿No? Oh, usted diga, gloria, hoy voy a leer la Biblia. ¿Usted cree que viene contento a querer leer la Biblia después de trabajar 16 horas? No, si con 8 o con 6 de trabajo no quiero ni leer la Biblia. Ahora con 16 horas. Póngase a pensar, imagínate a la persona trabajando 10, 12, 14 horas. ¿Usted cree que va a venir corriendo a casa, bañarse, comer? Y esposa, hijo, por favor, no me hagan ruido, voy a ir a orar. Yo creo que no. No, hombre, hermanos. En la primera doblada de rodilla y se quedó a media, a la mitad, a dormir, a roncar. ¿Sí? Entonces, el trabajo en ocasiones puede ser, hermanos, un enemigo que no le permite tener una buena relación con su Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, no solamente el adulterio y fornicación que le va a causar problemas en su interior, no. Puede ser inclusive el trabajo. A lo mejor pueden ser otras cosas. Mire, yo no se las voy a decir porque usted debe de identificarlos. Es muy fácil pararse de aquí y decirle, y usted, que aquello, el otro, y en lugar de decir, bueno, pues, ¿verdad? Ha sido de esa forma porque cree que alguien, que quizás lo estamos haciendo por maltratarlo, por golpearlo.